Bueno, buenas, hola, comunidad de Migra Hoy, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Moscarela y yo soy la gerente de Migra Hoy, que somos tu asesoría integral en trámites consulares. Hoy nos acompaña el prestigioso abogado Jorge Ernesto Villa, quien en los últimos años se ha especializado en Italia, donde reside desde hace más de 30 años. En los casos de ciudadanía por juicio, sea razón de descendencia materna o sea razón de mora de los consulados, de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. De este tema tan importante para aquellos descendientes de italianos que aún no han podido realizar su trámite de ciudadanía por reconstrucción, ya que no hay turnos en los consulados de su país, y también para aquellos que vienen de línea materna y solo pueden acceder a la ciudadanía por sentencia judicial, pues los hijos que fueron nacidos antes de cierto año, ¿cierto? Entonces, antes de empezar, quiero recordarles a todos ustedes de nuestras transmisiones, que son todos los miércoles a las 8 p.m. hora Colombia, en donde hablamos acerca de temas de interés para ustedes, de cómo migrar a otros países, obtener ciudadanía italiana, entre otros. Y también les pedimos pues que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y de nuestro canal de Telegram, que si no están inscritos, aquí debajo de la descripción de este video les vamos a dejar nuestras redes sociales. Vamos a estar haciéndonos unas preguntas al abogado Villa Ávila, quien nos estará respondiendo para sacar de dudas a todas las personas que nos están consultando por este servicio. Bueno, entonces, juicio por falta de turno y ciudadanía por sentencia. Primero que todo, buenas, ¿cómo está, abogado? Y quiero que nos hable un poquito de quién es usted, para que las personas que no sepan lo conozcan un poquito mejor. ¿Cómo está? Buenos días, Diana. Buenos días pues a toda la gente que la está escuchando. Gracias de la invitación, muchas gracias de la invitación. Yo soy un abogado colombiano, que sí, como usted dijo, pues hace ya muchos años me vine para Italia, en donde en un primer momento cursé estudios de Derecho Canónico. Entonces yo nazco en Italia como abogado canónico, y con el pasar del tiempo pues me he también interesado de estos temas de ciudadanía, inmigración, protección humanitaria y otros que tienen que ver con extranjería. Principalmente ciudadanías de los descendientes de italianos, que de hecho tienen por derecho de sangre una opción válida en Italia para el reconocimiento de su condición de ciudadanos italianos, como lo son, por el hecho de tener un ascendiente de sangre italiana. Ok. Usted vive hace 30 años allá en Italia, ¿cierto? Un poquito más, sí. Un poquito más. Bueno, ahora que sabemos quién es nuestro abogado y con quien trabajamos desde Migra Hoy, vamos a entrar en materia hablando de estas dos formas de obtener la ciudadanía italiana. Una por juicio, por falta de turnos, y la otra ciudadanía por sentencia. Entonces, le pregunto, abogado, ¿cuál es la diferencia entre estos dos trámites de la ciudadanía italiana? A ver, en ambos casos estamos hablando de la realización de un proceso judicial en el sentido estricto de la palabra, para que sea un juez el que se pronuncie sobre la existencia de la descendencia o la ascendencia italiana, o mejor dicho sería de la transmisión ininterrumpida de la ciudadanía italiana a través de las generaciones. Entonces, en ambos casos estamos hablando de un juicio, solo que por efectos de las leyes italianas, de la primera ley de inmigración de 1915 y una segunda ley del 92, en la primera ley, en realidad la mujer, en algunas condiciones, no transmitía la ciudadanía italiana
a los descendientes, porque primaba el derecho del varón. Entonces, después de la entrada en vigencia de la Constitución italiana y de un nuevo pronunciamiento muy importante de la Corte Constitucional del año 86, si no me erro, se reconoció que en cambio esa ley en relación a lo que es la nueva Constitución era ilegítima, y tratándose de un derecho personalísimo que no puede no juzgarse en el momento en el que viene puesto la cuestión al juez, es decir, una situación de hecho que es siempre juzgable por un juez, se declaró la inconstitucionalidad de esa norma del pasado en relación a la descendencia por línea materna. Entonces, la consecuencia de eso fue que los descendientes por línea materna sí se les podía reconocer la ciudadanía, pero para poderlo hacer, para poder tener esa facultad, ese derecho, para que ellos tuvieran reconocido ese derecho, tienen que acceder necesariamente a la jurisdicción. Es decir, no se puede hacer por línea administrativa o por vía administrativa como se hace con la sucesión por vía paterna, sino que necesariamente tienen que ir a un juez a decir que, siendo descendientes por línea materna, tienen el derecho a que se les reconozca la ciudadanía, y el juez generalmente se lo reconoce. Entonces, esa es una primera situación de por qué se tiene que recurrir a los jueces. Y ese es el primer caso. El segundo caso, en cambio, es un desarrollo de la jurisprudencia, según el cual, por las características que ya dijimos de el derecho a la ciudadanía o de el ser ciudadanos, un derecho personalísimo que cualifica a las personas y tiene consecuencias jurídicas muy importantes, no solamente para la persona que está pidiendo el reconocimiento de la ciudadanía, sino para la primera comunidad, que es su familia, y para la comunidad más grande, que es la comunidad estatal. Derechos que son imprescriptibles y que pueden ser, como dijimos, juzgados en cualquier tiempo. Entonces, la facultad que tienen las personas de pedir administrativamente, es decir, por línea paterna, el reconocimiento de ser descendientes de italianos, es decir, que han tenido la transmisión ininterrumpida de la ciudadanía italiana. Ese derecho, cuando no viene reconocido o no puede ser reconocido en los tiempos que dice la ley, o al menos se prevé racionalmente que la administración no podrá hacer ese reconocimiento. En otras palabras, cuando los consulados en donde viven muchísimos italianos están sumergidos de trabajo, y entonces pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, o se prevé que pasará 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, sin que las personas puedan ni siquiera obtener un turno para ir a presentar sus papeles y decir, mira, yo soy descendiente. Pues en ese caso es que decimos, se prevé que la administración no podrá, o efectivamente la administración no podrá. En ese caso, entonces, en el que el derecho de las personas que son descendientes de italianos no puede ser reconocido administrativamente, está abierta la vía judicial. Los tribunales, la jurisprudencia ha reconocido que existe un interés a actuar de frente al tribunal para poder hacer efectivo el derecho. Así entonces esas personas pueden dirigirse a un juez en Italia con la pretensión de decir, señor juez, yo soy descendiente de italiano y quisiera que usted, por favor, dé certeza a ese hecho que yo soy descendiente de italiano y por lo tanto soy italiano. Y esas son las causas esos son las causas, los motivos por los cuales se puede hacer ese segundo juicio del que hablamos. Entonces teníamos un juicio por mora y un juicio por descendencia materna. Espero haber sido claro. Clarísimo. A mí me encanta cómo hablan los abogados. Bueno, sigamos. La siguiente pregunta es, ¿quién tiene derecho a una vía u otra? Aunque yo creo que ya usted ahí en esa explicación que nos hizo incluyó esa Claro. Digamos que el principio general, el principio general es que es italiano el que desciende de italianos.
sin límite de generación. Ese es el principio de la ley, sea de la ley vieja, sea de la ley nueva. Entonces, ¿quién tiene derecho? Tiene derecho todo aquel que pueda demostrar que hay una sucesión ininterrumpida de transmisión de la ciudadanía por ser descendiente de italianos. ¿En cuáles condiciones? Entonces depende si hay una mujer o no en la línea de descendencia. Una mujer que haya nacido antes de la entrada en vigencia de la Constitución italiana. Que su hijo o su hija haya nacido antes de la entrada en vigencia de la Constitución italiana. Entonces ahí necesariamente tiene que ir por juicio. No puede ir al consulado o no puede venir a Italia, que esa es otra vía, ¿no? La gente viene a Italia, toma la residencia en un comune y lo hace administrativamente. Entonces, todo el que esté en esa situación materna tiene que hacer por juicio. En cambio, la otra opción de la mora, esa es facultativa, porque las personas pueden esperar el turno, 1, 2, 3 años, y seguir una vía administrativa. Facultativamente pueden venirse para Italia, tomar la residencia en un comune italiano y presentar su carpeta, que llaman sus papeles completos de la descendencia, y tener el reconocimiento por vía administrativa, que es lo que haría el consulado en el lugar de origen. Necesaria la residencia. O facultativamente pueden, los que naturalmente no pueden viajar por sin número de motivos, pueden entonces hacer el juicio en Italia, quedando en su país de origen. Esta es una opción que se está desarrollando muchísimo en los últimos años, puesto que, como dijimos, muchísimos factores, la gente no se puede trasladar a Italia a vivir 6 meses, 8 meses, 10 meses, que dura un trámite, que mientras tanto, mientras están haciendo el trámite, no tienen permiso de trabajo. Entonces, lleva consigo un gasto no indiferente, ¿no? En cambio, pudiendo recurrir a un juez a través de un abogado bueno, el sotoscrito, pueden obtener ese mismo resultado. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos procesos? Bueno, a ver, como desventaja, pues el de línea materna pues tiene la desventaja que no es una vía opcional, sino es una vía obligatoria, ¿no? Entonces ahí, si quiere o no quiere, de todas maneras tiene que hacerlo así. Entonces pues ahí no hay opción, no podemos hablar de ventajas y desventajas, le toca. Sí. El de, en cambio, por mora, pues tiene muchas ventajas, ¿no? Que las personas no tienen que trasladarse a Italia, que no tienen necesidad de esperar todo ese turno largo, que pueden presentar su documentación en Italia a través del abogado para pedir que se sean reconocidos como ciudadanos italianos. Desventaja podría tener que cuando obtenga el turno, puede ser que vaya más rápido, pero si obtiene el turno, el problema es que turnos no hay. Sé que en Bogotá, por ejemplo, hay una situación muy difícil. En Brasil no se consiguen turnos casi nunca. Es muy difícil, o sea, lo mismo sucede en Argentina, en Paraguay. En Argentina, sí. Abren los turnos y entonces, qué sé yo, el consulado abre los turnos el sábado a medianoche, comienzan las inscripciones y a media de 8:03 ya están agotados los cupos, ¿no? Entonces pasan años y años y años sin que la gente pueda realmente acceder. Entonces, pues desventajas le veo pocas en realidad, ¿no? Le veo muchas ventajas. Sí. No, y de hecho aquí en Colombia no hay turnos desde la pandemia, las cancelaron y no hay turnos desde pandemia, de hecho. Bueno, entonces, sigamos. ¿Cuántas personas pueden hacer este proceso al mismo tiempo, teniendo en cuenta que sean del mismo árbol familiar? Bueno, el requisito es ese que usted acaba de decir. Tienen que ser descendientes del mismo avo que llamamos, ¿no? El mismo capostipite se llama en Italia. Entonces, el italiano que emigró, todos los descendientes de ese mismo italiano pueden acumular su pretensión en un solo proceso, sin límite de personas.
Eso es una ventaja grande, porque pues indudablemente el proceso cuesta más si son más personas, pero más personas son, menos pagan por cabeza, ¿no? Ujú. Y además pues conviene hacer un solo proceso para todos, que no muchos procesos para pocos, ¿no? Ujú. Entonces esa es otra ventaja que tienen estos procesos. Ok. Entonces, todas las personas que quieran pueden acceder a ese juicio siempre y cuando sean del mismo árbol familiar. Sí, Bueno, ¿hasta qué generación se puede hacer este trámite? ya lo dijimos también, sin límite de generación. La ley italiana es una ley que no pone límites en el número de generaciones de ascendientes, hasta que haya uno ciertamente italiano. Ok, perfecto. Eso porque siempre nos han estado preguntando, eh, porque hay personas a las que las asesoran mal y les dicen que solamente pueden hasta la quinta generación, hasta la tercera generación, etcétera. En este caso, en la ley italiana no hay un límite de generaciones para que les quede pues claro. Seguimos Sí, sí, entonces. sí. Lo que pasa es que de todas maneras, pues, digamos que podrían surgir algunas dificultades en relación a las situaciones jurídicas que se deban juzgar, que hayan sido, que nazcan antes de la unidad de Italia o Ujú, después de la unidad de Italia, con la anexión o con la pérdida de algunos territorios, ¿no? Entonces, ujú. eso crea situaciones particulares, peculiares, que deben ser juzgadas en un cierto modo o en otro, dependiendo de la situación peculiar de cada uno. Eh, pero que pues en realidad no tiene que ver tanto con el número de generaciones cuanto de la pertenencia o no al Estado Mm, italiano. ok, perfecto. Muy buena esa aclaración. Sigamos entonces. ¿Cuáles son los tiempos aproximados para cada uno de estos procesos? Esa es una pregunta muy Bueno, importante. esto es una pregunta importante, claro, que desafortunadamente no tiene en este momento una respuesta clara, porque en el mes de junio del año pasado hubo un cambio de competencias. Inicialmente el competente únicamente era el Tribunal de Roma, y entonces las causas, comenzaron a llegar muchas causas y a demorarse mucho. Hubo Ujú, una cambio de legislación en el que ahora el tribunal competente depende del lugar de nacimiento del abo, del capostipite que ujú, dijimos. Pero entonces desde junio tenemos esa situación, por lo que no es ujú. un año que tenemos la experiencia, por lo que es Sí, difícil decir. Y se suele decir además que cada causa tiene su estrella, ¿no? Entonces hacer ujú, pronósticos racionalmente uno puede decir si la documentación está bien hecha y no hay dudas de que lo que se afirma de frente al juez, es decir, que hay una sucesión ininterrumpida de la transmisión de la ciudadanía. Si eso se demuestra fehacientemente documentalmente, pues no hay riesgo o posibilidad de que el proceso se vaya a alargar en desmedida, ¿no? No habría ujú, que temer eso, ni tampoco una pérdida de la causa, ¿no? ujú. Pero por prudencia siempre se ponen 2 años, yo digo 2 años, 1 año y medio, 2 años y medio, depende. Cada causa tiene su estrella, pero unos 2 años yo creo que es objetivamente racional decirlo, se puede decir. Ok, perfecto. Eso sería desde el inicio del proceso hasta el final, ¿no? Claro, hay tribunales Incluyendo que pues trabajan todas más las rápido partes, también, ¿no? eso, incluyendo todas las partes del proceso. Sí. Muy bien. Bueno, ya por último, para terminar, ¿qué le diría usted a las personas que quieren hacer este proceso con nosotros? ¿Cuál sería su recomendación para ellos? La recomendación principal es que al juez no hay que llevarle problemas, sino soluciones. Muchas veces la documentación no es clara
o presenta algunos vacíos que hay que llenar. Es muy importante entonces preparar una carpeta bien preparada, bien hecha, porque más clara es la carpeta en la demostración de la sucesión ininterrumpida de la ciudadanía, mejor va el proceso. Entonces la recomendación es esa. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación a ustedes, Diana, y a toda su familia de Emigra Hoy. Y bueno, muchas gracias por haber aclarado todas estas dudas para todas esas personas que acuden a nosotros para que los asesoremos con su proceso de ciudadanía italiana, que cada día son más, como dice usted, gracias a los contratiempos que se están presentando en los consulados de cada país, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, no sé si quiere decirle algunas palabras a las personas que nos ven desde Migra Hoy para despedirse de ellos, o si ya dijo todo lo que tenía que decir. Todo no, porque habría muchas cosas que decir. Son procesos de todas maneras que tienen muchas circunstancias peculiares y cada historia familiar pues también es una historia asestante, ¿no? Podría decirles que es importante retomar los orígenes y que aquellos que tienen sangre italiana, teniendo la posibilidad de ser ciudadanos italianos, pues lo hagan porque pues la cultura italiana y la italianidad en el mundo es muy importante, puesto que ha contribuido al progreso humano notablemente, y pues es un honor para los que lo tienen tener esos ascendientes. Italia es un país hermoso, Italia es un país que necesita a su gente, Italia es un país que no crece demográficamente, entonces el regreso de los descendientes de italianos a su tierra es un bien para todos. Uy, muy bueno eso que acaba de decir, porque siempre me preguntan qué tal sería regresar a Italia, que si hay posibilidades de trabajo, que si hay esto, que si hay esto. Eso no lo vamos a hablar ahora, pero miren lo que acaba de decir el abogado, que es importante que ustedes sepan pues que en Italia van a tener muchas ventajas, sobre todo si tienen la ciudadanía. De claro. Eso pues, sí, de eso hablamos en otra ocasión. Y por último, pues, muchas gracias, abogado. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias por sus respuestas, que sé que a muchas personas le van a ayudar. Les recuerdo que con el abogado Villa Ávila estamos trabajando en todos los procesos, y además también con Mónica Moscarella, que en este momento no pudo estar con nosotros. Pero todos los servicios que nosotros prestamos están en nuestra página www.emigrahoy.com.co, en donde ustedes van a poder solicitar una cita con nosotros. El abogado va a poder evaluar su carpeta, les va a poder hacer tener una cita con ustedes y decirles cómo pueden proseguir con su proceso, y todo lo que ustedes necesiten lo pueden encontrar aquí con nosotros para su proceso de ciudadanía italiana por juicio, sea por sentencia, por descendencia materna o por falta de turnos. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, comunidad Emigra Hoy. Muchas gracias nuevamente, doctor Jorge, y espero que esté muy bien. Les mando muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos nuevamente, y desde Roma, gran saludo para todos. Bye.